ser para mí un pantano. Y para no seguir errante y errando y salvarme de sus arenas movedizas y de sus alimañas, me creé un mundo interior con mis riquezas propias: creer, correr y también escribir. Y así pinté una ventana en el muro de mi vida por la que alcancé a saltar. Esta suerte de fuga puede salvarte o puede que te deje sin retorno, que te quedes en el viaje. Pintá bien tu ventana, me dije a mí mismo, y por suerte eso a mí me salvó. La idea del absurdo como resultado de la convivencia entre la realidad y el insidio propio me ofrece también una revelación. Yo soy abogado y me intereso por cosas que a casi nadie le importan. Y el poder darle vida a Daniel Steinberg, quien también corre y escribe y que vive en un lugar que él mismo llama el pantano, pero que permanentemente me asalta y se mete conmigo, a mí me alegra la vida. Así, por ejemplo, buscando hoy una corbata para venir a este evento, como corresponde de saco y corbata, descubrí que en alguno de sus frecuentes ratos solidarios las había regalado todas. Hace también 5 días me encerró un fin de semana entero en una camioneta con otros corredores para recorrer 200 millas de manera alternada. La fisura cerebral me la produjo Steinberg con su convivencia agotadora. En cuanto a las piernas, todavía podían recorrer algunos centímetros más. Ni les digo de los problemas que me provoca con sus cotidianos desequilibrios hormonales. Este tipo, Steinberg, metiéndose de esta forma en mi vida, me hace ver, al final, como un perro mordiéndose la cola, su propia cola, pero me divierte. Mi vida tiene otro sentido y esta sería mi revelación. Muchas gracias y le cedo la palabra a Esther. Agarro la palabra. Gabriel. Y quiero agradeceros a todos el que estéis aquí. Quiero también agradecer al cónsul general Cándido Creis por apoyarnos, además con mucha calidez, al director del Centro Sefarad, bueno, a la esposa del cónsul y al director del Centro Sefarad de Israel, que ha hecho un largo viaje por apoyar también esta feria, que para todos nosotros es una feria muy importante. Y además me alegra de estar aquí también con Juan Carlos, que compartimos, además de escritura, trabajo en instituciones españolas que pertenecen al Ministerio de Exteriores, pero que se dedican además al fomento de la cultura y al apoyo, como ejemplo el que estemos aquí hoy. Yo trabajo en Centro Sefarad de Israel, así que la vida me ha puesto en el privilegio de poder estar en una institución donde precisamente reflexionar sobre los temas de los que estamos hablando hoy aquí, sobre exilios, sobre incilios, que es una palabra que me parece muy apropiada, muy interesante. En España hablamos también del exilio interior, que se produjo en determinada época española y que muchos autores les podían sentirse reflejados en ella. En mi caso, lo mío es una especie de exilio casi identitario. Vengo de exilios, de forma que el exilio es casi una identidad. Por eso el libro de Antonio Muñoz Molina, cuando hablaba de la Sefarad como una especie de metáfora sobre los exilios, creo que lo reflejó muy bien y lo trajo de nuevo a lo que es la literatura española, lo que es la idea de Sefarad como una especie de complejo sistema de distintos exilios. Se lo decía ahora el cónsul, que en mi caso la idea de Sefarad y de los sefarditas, esa lejanía de España se produjo a lo largo de los siglos. Después de la expulsión en el siglo XV, los judíos o los españoles judíos emprendieron un largo viaje. Mi familia se situó en el norte de Marruecos y tuvo la peculiaridad de que el norte de Marruecos a lo largo de la historia ha estado muy cerca también de España, de forma que es una cultura sefardí muy próxima a lo español y por eso fue también muy peculiar. Por eso nuestro exilio es un exilio de exilios. La vuelta a España para mí supuso una vuelta. Por eso mi primera novela, Déjalo ya volveremos, de alguna forma termina hablando de lo que es la vuelta. Nos exiliábamos de Marruecos, pero en el fondo volvíamos a nuestro lugar de origen. De manera que era un exilio paradójico. Así que, si bien hay exilios dolorosos y todos lo sabemos, y cualquier exilio
que una historia personal y cada una de ellas tiene su propia tragedia, tiene sus abandonos. Nosotros nos fuimos dejando la mesa puesta y la frase que empezaba mi otra novela, Déjalo ya volveremos, hablaba de que uno es del lugar donde entierra a sus muertos. En mi caso, para mí es muy doloroso porque tengo familia que hemos dejado en Marruecos, en Tetuán, en Jerusalén y también aquí en Miami, mi prima Sara. Y todo eso hace que uno es de todos esos lugares, así que esa revelación de la que hablaba también el título, para mí que la revelación es que el propio exilio es una identidad y yo creo que es una de las identidades en la que deberíamos de sentirnos acogidos todos nosotros, porque es la identidad que nos salva de todos los nacionalismos y de todos los lugares excluyentes. En el exilio podemos estar todos y reconocernos. Así que si vienes y en cada historia un espacio de dolor, a su vez también yo creo que es un espacio de reencuentro. Y esa ha sido mi revelación y esa ha sido la parte identitaria donde yo me acojo en el exilio. Paso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y qué bello, eso que has dicho, Esther. Es tan bello que me has dejado sin palabras, ¿no? Y a ver cómo reacciono. Bueno, en principio el libro del que yo voy a hablar, La noche y yo, más que una relación con el exilio, los incilios, tendría que ver con las revelaciones, ¿no? Las revelaciones de personajes que descubren en el viaje, en el desplazamiento, un descubrimiento, ¿no? Un poco lo que tú comentabas. Sería como no ese lado doloroso, ese lado terrible del que se desplaza, sino ese lado del que al moverse también ha descubierto que una parte de sí mismo lo esperaba en otro lugar. Es un poco a lo mejor el tono que relaciona las tres historias, los tres relatos que están en La noche y yo. El tercero de ellos, por ejemplo, que se llama La noche y yo, es una chica que está en Madrid, una chica venezolana, la noche antes de casarse, que estaba pensando sobre lo que para ella en ese momento son dos grandes temas: los libros que ha leído y los amantes que ha tenido. Y bueno, el hecho de estar en Madrid, pues para ella es simplemente una anécdota. Ella está en Madrid, recuerda un poco Caracas, pero no hay un gran sufrimiento. El sufrimiento que a ella le produce es una historia quizá muy venezolana, que ella se está casando no con el hombre que quería, sino con el hombre con el que se va a casar. Y no digo que esto haya ocurrido eso, digo que en fin, los culebrones han tenido influencia en nuestra vida, eso no podemos evitarlo. Y en general es un libro de lectores. Los tres relatos que están allí tienen como elemento común que son personajes volcados en la lectura, en esa segunda vida que es la lectura. Y que podríamos pensar que la lectura en cierta forma es un incilio, en el sentido de que son personas que se encierran dentro de sí mismas. Y sin embargo, tal y como yo concibo la lectura y como la conciben los personajes que se encuentran aquí, la lectura es verdad que es un espacio en el que te refugias, es un espacio propio, es un territorio particular, pero que te hace regresar a la realidad de otra forma. Es como si trajeras un tesoro, ¿no? Como si trajeras un tesoro que te hace compartir la existencia de otra manera. Y en ese sentido, pues sería un incilio que te hace volver de otra forma, una aventura interior que te hace regresar con un hallazgo que te va a permitir conectarte con las otras personas de una mejor forma, a través de la ironía, a través de la risa, a través de la ternura. Y eso es un poco lo que yo tendría que decir alrededor de este libro, donde el tema es de esos lectores que viven revelaciones, más que otra cosa. Gracias. Bueno, si les parece, leemos algunos fragmentos. Antes quería decirles muy sucintamente de qué va la novela. La mala sangre narra la historia de un tipo que, ante la muerte de su padre y empujado por la traición y el maltrato familiar, decide ya no volver más a su país. En esa suerte de exilio voluntario se establece en Miami, pero él denomina ese lugar como un páramo o como el pantano. Ante el espanto de ese limbo que es su realidad, se construye un mundo propio
y con dos armas poderosas que son el correr y el escribir. Adelante. A través de esas dos herramientas consigue, como decía antes, pintar una ventana en la pared de su vida por la cual escapar para poder seguir viviendo. Leo algunos fragmentos breves porque estamos cortos de tiempo. No podés hacer nada para evitarlo, tu presión sigue bajando y vos te seguís elevando, al igual que el ascensor en el que van subiendo ellos. Quisieras decirles que se detengan, pero no te escuchan. Visten de negro, avanzan como dos vengadores y se detienen delante de las puertas blindadas. Mamá, abrinos. Váyanse, les digo, así lo van a terminar matando. Y todos entran y sospechás que se inicia la clausura absurda, irracional, de la tragedia de los Steiner. Los bonos del Estado de Israel no aparecieron. ¿Es lo que buscaban mis hermanos? ¿A qué le tenía tanto miedo a mi papá? ¿Con qué lo amenazaban? Nunca nadie habló de la cerrada custodia que el ministro del Interior le impuso en 1991. ¿Sabría quiénes eran los que estaban detrás de la explosión de la AMIA? ¿Podría saber algo de la muerte del hijo del presidente? Carlos Jr., el hijo de Menem. Vamos salteando para ahorrar tiempo. 9/11. Me estremece la voz de mi mujer que grita histérica mi nombre, mientras atorada en su propio llanto me recrimina haberme llamado 1.000.000 de veces. Habla de un agujero negro lleno de fuego. Lo repite 2, 3, 5 veces. No entiendo nada y le pido que se tranquilice. Sigue hablando, gritándome que cuando bajaba con Juan por el ascensor, escucharon una explosión que sacudió todo el edificio y que cortó la luz. Empieza a hablar del edificio de enfrente. Me dice que tienen un boquete gigante del que sale humo negro y mucho fuego por entre los hierros retorcidos. De inmediato entiendo que habla de las Torres Gemelas, específicamente de la Torre Norte, justo donde está mi oficina. La respiración no me llega. Esta noche comienza Pesaj. Papá distribuye las partes en hebreo para leer y cantar. Él maneja y dirige el Seder, introduce la cena con unas palabras sobre lo que para él significa la libertad y siempre lo engancha con alguna significación de la realidad en la que vivimos. El golpe de Estado de 1976, la liberación de los rehenes del vuelo de Air France en Entebbe, su negativa a recibir a Yamir por la invasión del Líbano. No hay Pesaj en el que no nos recuerde que los peones de la panadería esas noches se sentaban a la mesa con el Seide, la Bobe y toda su familia. Le toqué la frente de nuevo. Volaba de fiebre. Había comenzado el fin. Lo ayudé a que bebiera un poco de agua. Nos quedamos en silencio. Volvió a abrir los ojos y me miró con mucho cansancio. Estaba exhausto. Me pedía algo, me decía algo. Yo sabía que él esperaría unos minutos más para despedirse de la luz del día, de los azules del atardecer, tan azules como sus ojos, esas ventanas por las que siempre me habló. Con el pecho henchido y con voz firme y gruesa, mi papá se rió y me prometió muy seguro que nos volveríamos a encontrar, que él se ocuparía de unirse a mi propio vuelo. 8 de diciembre de 2006, 7:49 p.m. Papá, discúlpame que te escriba a esta hora. Espero no molestarte, ya que supongo estarás descansando. Sucede que lamentablemente te perdí hace exactamente 2 años y no quería dejar de escribirte. Tu corazón me dio la última lección cuando me pedía un impulso más. Espero haber entendido lo que tus ojos me pidieron. Sé que resististe pícaramente el llamado de esa señora rubia tan seductora que te había estado esperando desde temprano.
No pudiste con vos mismo, la dejaste colgada nomás en la sala de espera, siempre haciendo esperar a tus pacientes. A medida que entrábamos a la casona, todos pasábamos y la mirábamos aterrados. Tan sensual, tan simple y tan hermosa. Por cierto, también muy paciente. Ella nos ignoraba. Cuando se acercaba alguien del personal a preguntarle por quién había venido esta vez, ella contestaba: él ya sabe, solo me pidió que le diera unos minutos más. Pero por mí, no se preocupen, yo espero. Me puedo ir a tomar algo y vuelvo en un rato. Díganle nomás que lamentablemente hoy ya no le puedo dar sino unas horas. De aquí, esta vez, no me voy sin él. Le cedo la palabra. Bueno, en este caso, a mí, bueno, yo trabajo siempre con novela o el cuento, pero en este caso he hecho una especie de relato de viaje que tiene que ver con un trabajo con la memoria, y en este libro se encuentran pequeñas historias relacionadas con mi propia experiencia y con historias de esta ciudad, de Tetuán. Voy a leer 3 párrafos de lugares distintos del libro. Llegamos a la frontera. La frontera es un lugar extraño. Se está y no se está en el mismo lugar. Un paso, solo un paso, y cambia el rostro del aduanero y el idioma de los carteles, incluso la sensación de ser o no ser. Al salir, uno se convierte en un turista o en un viajero, un extranjero, un exiliado. A veces un algo de todo. De algún modo nosotros, mi familia, judíos sefarditas, al ir a España volvíamos a casa. Pero mi casa, el lugar donde nací, donde aprendí a andar y donde me escondía de noche bajo la mesa de camilla para ver el televisor que acababan de comprar, se quedaba en Tetuán, con mis juguetes, la mesa aún puesta y el televisor. Y era un viaje precipitado, y aunque nada aparentemente nos empujaba a ese exilio, como muchos otros nos íbamos. Este es un capítulo que se llama Las palabras atestadas de tiempo. Las primeras frases que recuerdo, menos una, eran en jaquetía. Me vaya a capará por ti, mi reina, escapada de mal, frasmal. Recuerdo también leche con la niña, que decía una anciana española que nos cuidaba a mi hermana y a mí. Ahora pienso que quizá no era tan anciana, simplemente me lo parecía. Todas las expresiones son de un gran cariño al borde del drama. Me vaya a capará por ti, que yo sigo diciendo a mis hijos y gentes que quiero, viene a decir que me suceda a mí lo malo en lugar de a ti. O como escapada de mal, que se dice ante un susto cualquiera, que uno cuenta o acaba de suceder, algo similar pero de diferente intensidad, a frasmal, fuera de mal, que se usa al hablar de algo triste delante del nombre de la persona a quien se quiere proteger. Pero mi reina es la más bella de todas. Indica una condición de nobleza en la que nos educaron en Tetuán, pero también, aunque más humilde, es mi al-Shofar, que decía mi abuela Donna, la madre de mi madre. Al-Shofar creo que era una perla pequeña y rugosa, natural y bella. Todas estas expresiones son en jaquetía, pero yo entonces no sabía qué era la jaquetía, no sabía que es una lengua, podríamos decir mestiza. Entonces eran simples expresiones que en ese idioma que hablábamos, que yo suponía español y lo era, pero con algo detrás en el subterráneo de las palabras, en los diques secretos que iban formando nuestro lenguaje. Y por último, a través de los libros también me reencontré con otro exiliado que había salido también de Tetuán, en su caso se fue a Israel, y de algún modo nuestra llegada a España, en España nos encontramos los judíos sefarditas acogidos en nuestro lugar, y muchos, en cambio, en otros lugares también les costó mucho más encontrarse. Este poema es de Moïse Benarroch. Soy un poeta marroquí exiliado. Primero viví en mi exilio de España en Marruecos. Después me exiliaron mis padres desde Marruecos a Israel, tierra de exiliados, hijos, nietos y bisnietos de exiliados. Y aquí llegué, al exilio máximo, el exilio de mí mismo, exiliado de mi tierra, de mi familia, de mi patria, de mi exilio. Esto pertenece a Moïse Benarroch.
termino diciendo, uno es del lugar donde aprende a separar la luz de la oscuridad, pero a veces uno debe separar la luz en muchos lugares, en distintas edades. He participado en encuentros de escritores. En varias ocasiones he coincidido con Nayat El Alhimi. Ella es bereber, digamos, ¿no? Y vive en Barcelona. Escribe en catalán. Formamos parte de esa España mestiza. Nos invitan juntas como para contarlo, para mantener un equilibrio que tampoco nadie pide. Sin embargo, entre ella y yo, algo inaprensible que descubrimos en cada encuentro. Hoy mi Tetuán es un lugar con nuevos recuerdos próximos, ya no es un Tetuán imaginado. Tengo más conciencia política y sí creo que es un lugar que puede, por su cercanía con Ceuta, con España, quien debe escuchar las voces del antiguo protectorado y hoy más desprotegido, por su historia de varias influencias, servir para establecer un vínculo entre Europa y África. Hoy quienes recuerdan Tetuán viven fuera. Quienes viven en Tetuán sienten nostalgia, dolor, enfado, porque al irse de España también se quedaron más lejos de Europa. Si vemos desde el aire ambos continentes, casi se tocan, como si la tierra en Tetuán se negara a separarse agarrándose al otro lado. Bueno, yo voy a leer el inicio de los tres, de cada relato, ¿no? Una pequeño fragmento en cada caso. El relato que le da nombre al libro se llama La noche y yo, y como ya les conté, es una chica venezolana que está en Madrid la noche antes de casarse y está recordando sus libros más amados y también a sus amantes. Y bueno, y la situación en la que se encuentra, que se va a casar no con el hombre que quería, sino con el que pudo casarse. Entonces vamos a escuchar la voz de ella. Arturo es el hombre que más he querido en la vida. Por eso es el único hombre al que nunca le puse los cuernos. Bueno, solo una vez, pero no vale porque no me gustó demasiado. El tipo la tenía muy oscura y ni siquiera llegamos a repetir. Arturo es único, y esta es la noche en que regresa como el más bello fantasma. Hace frío. Digo que hace frío, pero en verdad no pienso en ello. Se trata apenas de un comentario para distraer lo que realmente sucede en mi cabeza. Esa frase que vuelve una y otra vez. Esa frase que se repite. Lo que ha matado el amor en el mundo son sus palabras. Palabras tiesas, repetidas. El enamorarse volverá a tener sentido cuando tengamos otro modo de nombrarlo. Soy capaz de escribir con su propia amargura. Esa frase que acaba de deslizarse de mi cabeza hasta la yema de mis dedos es propia de él, propia de su pesimismo. Solo quienes nos importan son capaces de mezclarse en nuestras palabras. Así deduzco la importancia de Arturo a partir de sus intromisiones. Luego bebo otro poco de zumo de manzana. Miro por las ventanas, los árboles tiemblan. En alguna ciudad lejana, a estas horas está lloviendo. Retorno esta noche. Vuelve, mi querido Arturo. Yo debería estar descansando ahora porque mañana me caso. Mañana me caso y no es con Arturo. Hoy no debería pensar en él. No debería pensar en un hombre con tan mal gusto, con esa pasión por las canciones de José Luis Perales. Le encantaban, le encantan. Recuerdo cuando me hizo ir a Cuenca y me detuvo frente a una casa donde le dijeron había crecido el cantante. Una casa de paredes color óxido y ventanas penumbrosas. En ese momento lo odié, pero ahora en esta noche tan larga sucede como un lugar para el perdón. Esta noche es para reescribir la memoria y inventar que me producía dulzura verlo encantado, con esas baladas donde la gente se enamora y sufre, donde la gente padece y goza con las mismas 50 o 60 palabras que se cierran con un estribillo. Bueno, ahora voy a leer el principio del segundo relato, que se llama Chivanya. Chivanya, según me han dicho, es el nombre en mandarín de España. Y bueno, no estoy. Sabino morirá en 5 segundos. Siente un chispazo. Abre los ojos. Piensa que este fin puede ser tan bueno o tan malo como cualquier otro. Pero le ofende que esté sucediendo justo cuando se encuentra sentado en el váter y tiene un libro entre sus manos. Recuerda a Saulo, ese momento en que un rayo traspasa su entendimiento y Dios lo prepara para la conversión. Se imagina en un caballo, se imagina cayendo como un árbol herido, se imagina levantándose como San Pablo de Tarso al escuchar la sonoridad de las voces
sagradas que lo envuelven. Luego admite que ese fogonazo que acaba de cegarlo es un cierre. Sí, ya. Ahora se inclina un poco hacia la derecha. Tardará 5 segundos en sentir que el mundo es la desaparición de un contorno. Su cuerpo caerá en ese trozo de suelo entre el lavabo y el váter, muy cerca de las toallas, y el mueblecito para guardar el jabón. El golpe contra las baldosas será un efecto sonoro añadido a la torpeza de su muerte. Una marca en su cabellera gris que deberán maquillar en la funeraria. A Sabino se le ocurren 7, 8, incluso 20 lugares mejores para morir que este envejecido baño. Pero lo que más le preocupa es la sobriedad de su imagen final. Una camisa de pijama sin botones, los dientes sin cepillar, el cabello sucio, los pantalones bajados. Porque salvo en las películas pornográficas, un hombre con los pantalones en los tobillos es alguien que no tiene ninguna posibilidad de preservar la dignidad. Bueno, y luego finalmente les voy a leer el comienzo de Un círculo para Ainhoa. Como les contaba, este es un libro sobre lectores. Yo sentía que no hay, a pesar de que la lectura es tan importante en nuestra vida, bueno, por algo estamos todos aquí, somos lectores, y sentía que no hay quizá demasiadas historias sobre esa figura. Y a pesar de que los escritores solemos decir, ya nadie lee, que lo que queremos decir es no me leen, y es muy doloroso, pero sí, mucha gente lee y por eso la industria editorial le va estupendamente y no deja de hacer libros. Les puedo asegurar que no lo hacen por bondad. Pero en efecto un día había quedado a comer con Jorge Volpi y lo encontré leyendo. Y claro, mientras iba subiendo la escalera, pensé, claro, ¿cuántos libros no habrá leído Jorge Volpi en su vida? ¿Cuántos libros no habré leído yo? Pero lo he pillado en un momento de una intimidad profunda, en algo que no es normal. Normalmente no vemos a otras personas leyendo. Es algo que podemos vislumbrar leyendo, es una persona con la que tenemos un trato muy, muy cercano, ¿no? Y por cierto que hay gente que se ve estupenda leyendo y otros no tanto, ¿no? Me han hecho alguna foto y creo que me veo mejor incluso con corbata, que ya las tiré todas. O sea, pero sin embargo me parecía pues interesante y bonita la idea de escribir sobre quienes leen. Y entonces ese es el elemento común que hay en todos estos relatos. Y cierro con el primer relato, Un círculo para Ainhoa, que es un hombre que está esperando a una chica que ha quedado en despedirse de él y que no aparece. Y una vez que no aparece, decide a partir de ciertas lecturas hacer un paseo temerario, es decir, hacer un paseo durante la noche por Caracas en forma de círculo. Entonces, bueno, solo les voy a leer un pequeño trozo. Después hay 58 páginas más. En el principio fue el círculo, del círculo venimos, al círculo volveremos. Y en el principio fue Ainhoa. Ainhoa y el aviso del tiempo que acabo de escuchar anunciando terribles lluvias y tormentas para esta noche. Así suceden los aviones que deberían volar a Wellington, y una biblioteca llena de hongos y una infinita tarde, pero principalmente sucede a Ainhoa, porque las personas nos suceden nombres, nombres que leemos, nombres que dejamos de leer, una historia antigua repetida, solo que en esta también sucede en círculo, y ya lo dije, en el principio fue el círculo, del círculo venimos, al círculo volveremos. Muchas gracias. Y esto como que es autoservicio. Bueno, pero ¿se casa o no se casa? La del primer relato. Sí, eso que queda en suspenso, ¿no? Que lo he hecho muy bien. Yo pienso que sí. Yo conté el final. No, claro que lo compren, que si no. Bueno, ahora entiendo que habría un tiempo para preguntas, ¿no? O imprecaciones, lo que corresponda. Tengo una pregunta para los tres. ¿Cómo se reconcilian con el dolor del exilio? Ya, espérate que creo que te quieren poner un micrófono. Sí, porque si no la gente no oye la pregunta. Gracias. ¿Cómo se reconcilian con el dolor del exilio al escribir? Creo que la mejor manera de reconciliarse es aceptando a uno mismo y al otro, y seguir escribiendo. Sí, en ese, también recuperar la idea del testigo y del testimonio. Y la escritura te permite seguir esa cadena que hace que enlazas con un lector en el que crees que te puedes reconocer.
Yo estuve hace 15 días con mi mamá comiendo arepas en Caracas, ¿no? O sea, no estoy exiliado. No es mi situación, yo me fui a estudiar a España y entro y salgo con las mismas dificultades terribles que tiene cualquier venezolano común en este momento. O sea, vivo lejos, yo lo escogí, yo lo elegí. En un momento dado, Alfredo Braz Echenique hablaba de exilio voluntario, pero, desde luego, mi situación no tiene que ver con la de exiliados venezolanos que han tenido que escapar, incluso recientemente, ayer mismo, y la situación que han descrito aquí en la mesa, ¿no? En mi caso, el exilio para mí es simplemente algo que escogí, entonces no tengo que reconciliarme con ello porque fue mi decisión, amar desde la distancia, ¿no? Y dicen muchos matrimonios que es la mejor manera de vivir. Yo estudié con un profesor que se llama Samuel J. Armistead, que recopiló todos los cantares en ladino en todo el norte de África y en Turquía. Y yo me pregunto si todavía esos cantares que yo escuché en sus grabaciones siguen en la familia. Si tú escuchaste algún cantar que se decía en la lengua antigua, romance antiguo, español. Bueno, en mi caso me he vuelto todavía más sefardí gracias a España, en realidad, porque yo huía, a mí no me gustaban nada los cantares sefarditas y mi madre cantaba coplas. Pero el hecho del trabajo que estoy realizando con el Centro Sefarad de Israel, y aquí el director es testigo, tenemos un grupo que hemos formado, que es una red que se llama Herencia. Y en ella hay sefarditas de todo el mundo. Tenemos grupos en Miami, Canadá, en Israel y todos los Balcanes. Y lo bonito ha sido recuperar a través de estos encuentros, sí saber que esas canciones siguen, que hay versiones distintas, pero que uno de Turquía puede cantar junto con uno de Canadá y son las mismas canciones apenas con una pequeña variación. Me has dejado erizada. Buenas tardes, es muy interesante sus tres propuestas. Esta pregunta va específicamente para Gabriel Goldberg y se refiere un poco también a la valentía dentro del exilio, el que tal vez poner frente a otros una historia se convierte en un autoexilio, porque al exponer esas mismas historias pues nos vamos a encontrar quizás con el silencio, con una soledad, por lo que nos hemos atrevido a decir. ¿Puedes hablar un poco acerca de eso y la polémica que se encierra dentro de tu libro? Bueno, puedo hablar del silencio, puedo hablar del dolor del silencio, pero no voy a hablar de la polémica. Hacer literatura implica tener el valor de decir cosas que no todo el mundo está dispuesto a decir, pero siempre defendiendo que es literatura, que la ficción es la ficción, y que los escritores no inventan, no hacen ciencia ficción, siempre hablan de lo que ellos conocen, si no sería un invento. La valentía, te agradezco el comentario, pero hay que estar dispuesto a seguir adelante, aún aceptando el dolor de que hay mucha gente que no entiende qué es la literatura. ¿Cómo le explicaría usted a una persona que no sabe de literatura, que no entiende lo que es la literatura, qué es la literatura? Bueno, le recomendaría que lea y que siga leyendo, y que si todavía no entendió, siga intentándolo. Y en algún momento va a suceder. Me parece formidable la frase esa que dijiste de que te creaste un mundo propio con tus riquezas internas. No es bien valiente hacer eso, no todo el mundo puede. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por esta charla. Esta visión introspectiva que ustedes han encontrado es un insignio de la noche.
Pero yo siempre me pregunto si el exilio es una experiencia individual y personal que refleja realmente lo que uno lleva adentro, porque yo me imagino que la mayoría de la gente que ha estado aquí ha vivido en distintos países. Por ejemplo, mis padres nacieron en Polonia, yo nací en Argentina, mis hijos nacieron en Estados Unidos, he vivido en Israel, y la sensación de estar afuera, del vivir del momento, es una vivencia personal que es muy interesante y explica muchísimo, pero me interesó muchísimo la diferencia, por ejemplo, de las experiencias de los tres expositores. Uno que habla de experiencias de revoluciones y de la tragedia de las Torres, otra que habla del reencuentro con su propia historia de los israelitas españoles, tercero que habla realmente de su interior y no de la realidad externa. La señorita que se está por casar, le importa muy poco la realidad, le importa lo que siente adentro. Y la pregunta que les tengo que hacer es, ¿qué es el exilio? Sociológicamente es bastante conocido. Yo he trabajado mucho sobre el exilio con el Departamento de Estado. Por ejemplo, he conseguido que los chicos, los diplomáticos no salgan del país cuando están en el 12º grado, pero pienso siempre que es una experiencia interna, que es personal, no transmisible, y que los intentos de ustedes merecen todo el apoyo de todos nosotros. Bueno, allí el exilio como definición, yo diría, debe ser algo terrible, un desgarramiento infinito. Es lo que entendemos, conocemos y hemos leído. Sin embargo, y esto es lo interesante de la literatura, Roberto Bolaño, que es un autor del que me gustan más sus conferencias que sus novelas, admito, pero tiene unas conferencias estupendas y unos ensayos donde él cuestionaba la idea que teníamos de exilio, y eso me gustó mucho, porque es como darle la vuelta. Y él decía, ¿cómo voy a extrañar un sitio donde estuvieron a punto de matarme? Y me parecía que una vuelta, yo no lo había pensado hasta ese momento, porque la lectura que yo había hecho pues era la lectura de los autores que había leído en los 70, en los 80. Y me pareció perturbadora esa otra mirada que él le dio. Yo creo que tiene que ver con lo que comentabas, es un tema personal. Bolaño lo vivía de una forma pues distinta a como lo vivieron otros autores como Hellman. Entonces yo lo que pienso es que debe haber tantos exilios como personas que lo viven, y en todo caso debe ser una experiencia realmente terrible, ¿no? Mientras que le estaba oyendo a Juan Carlos, me estaba acordando del exilio de Stefan Zweig, por ejemplo. En ese caso fue tan desgarrador interno y una ruptura que no tenía que ver solo con la conciencia individual del irse, sino con que era el mundo el que en sí también se estaba yendo del lugar donde él había creído que se había llegado por fin la humanidad, ¿no? Entonces decide morirse, o sea, es lo contrario de Bolaño. ¿Cómo voy a ignorar? Él se destruye el mundo para él, y su muerte es una forma de contar cómo es el mundo el que se ha destruido. No es su vida, sino todo lo que él había imaginado en toda su vida. Yo creo que frente a estas respuestas individuales, frente al libro, que es el que queda como testigo y testimonio, también tiene que haber una respuesta política. Nosotros no somos políticos, somos escritores y estamos hablando de un aspecto del exilio, pero en el exilio tiene que haber también respuestas sociales. Me ha dicho que trabajaba también con estos temas, y tiene que haber respuestas políticas. Y una parte de nuestra misión como escritores también, que hablaba que es la literatura, también tiene que servir para eso, porque contar esas pequeñas historias, dar voz y voces, puede permitir llamar esa atención para construir luego un relato político que pueda acoger a todo eso que se está contando a través del libro. Bueno, yo quiero aclarar a usted, mi exilio fue estrictamente voluntario, a mí nadie me echó. A veces te invitan cordialmente a retirarte, como conocemos.
pero a mí la Argentina no me echó. Pero quiero especialmente a usted decirle, yo tengo antepasados que venían de Polonia y que nunca volverían más a ese país. Y quiero diferenciarlo porque realmente son circunstancias muy distintas. Mi exilio responde más a un exilio simbólico y voluntario para construir un nuevo espacio, para mi familia, para protegerla, para lo que yo creí que era lo mejor. Nadie me dio una guía de exiliado, y de ahí viene, quién sabe, la creatividad de hablar del incilio. Porque como dice Esther, exilios son trillones, infinitos, depende de cada uno. Lo de Polonia es el típico ejemplo. Bueno, muchas gracias. Y escuchándolo pensaba un poco en cómo cada uno, a su manera, rescataba la pregunta por la identidad. No solamente en el exilio, sino también en el caso de la migración. Cómo en vivir afuera de está toda esta cuestión en el exilio y en la migración de la elección forzada. Es algo forzado en algunos casos, pero finalmente está la cuestión de la elección. Y eso me parecía bellísimo rescatarlo, porque se hace muy singular. Depende de cada caso, entonces van a haber tantos exilios y tantas migraciones como sujetos y experiencias. Me parecía que es fascinante cómo cada uno lo plasma dependiendo de sus circunstancias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, un saludo a Juan Carlos, que es de Barquisimeto, y yo coincidí por aquí en estos días y entonces, bueno, me vine para acá. Lo que quería preguntarte era una cosa, ¿qué tan importante es la filosofía para escribir? ¿Qué experiencia tiene cada uno de eso? Esa simple pregunta. Muy simple, ¿no? Yo te voy a responder con muchísima sinceridad, ¿no? Es obvio que detrás de cada creación literaria hay, lo sepa el autor o no lo sepa, conceptos filosóficos, ¿no? Hubo una literatura en la que el existencialismo tuvo que ver, y hay toda una reflexión a lo mejor sobre el amor en que tendrá que ver Schopenhauer, ¿no? Es decir, lo sepa o no lo sepa el autor, porque los filósofos también signan un tiempo. En mi caso particular es que no soy un buen lector de filosofía, es decir, he estado allí, he tropezado, sobre todo joven leía a los existencialistas, pero no es una lectura que yo controle ni frecuente demasiado, y sin embargo a veces hay gente que me dice, esto que has colocado allí responde a esto y aquello. Pues es que es inevitable, ¿no?, que esas cosas no filtren, pero hay narradores en los cuales es fundamental, y no hablo solo ya de Jean-Paul Sartre o Camus, que ejercían un poco de ambas cosas, sino que hay escritores en que ese cuerpo de pensamiento les funciona y les ayuda a construir su visión de la realidad. Entonces, todo el tema de la literatura posmoderna yo creo que tiene que ver también con los pensadores posmodernos. Entonces, supongo que no solo la filosofía, toda la realidad, la literatura la absorbe, y hay escritores en los que tienen una importancia fundamental. No es mi caso, pero sí sé de autores que sus lecturas de Kant, José Balsa, el narrador venezolano, decía que él elaboró sus primeras novelas a partir de los conceptos sobre las bellezas de Kant, ¿no? Pero bueno, es que José es un portento de experiencia y de sabiduría. Entonces yo creo que sí, que debe ser muy importante, y que cada escritor, según su experiencia y sus posibilidades, pues la incorporará en mayor o menor medida a su trabajo. Pues en el trabajo que yo desarrollo, cuando inicio un proyecto novelístico, no hay detrás una estructura filosófica que quiera ser probada ni puesta de manifiesto. Igual que muchos escritores utilizan la ciencia si quieren jugar con elementos científicos para construir la novela. En mi caso es lo que desata una novela, el interés y la intención. Tiene que haber a veces incluso con algo muy anecdótico, puede ser hasta una especie de una conversación en la calle, puede ser un recuerdo, puede ser algo que aparentemente en mi interior puede tener otras connotaciones, pero aparentemente no. Sin embargo, sí me ha interesado mucho leer la filosofía, he leído muchísimo a Levinas y a otra serie de filósofos,
Y los leo y muchas veces os confieso que apenas incluso sin entenderlos, pero porque me produce placer el lenguaje y lo puedo leer como el que lee poesía, en el sentido de sentir que me está llegando a través de esas palabras elegidas, pero sin que tengan realmente puedan ser leídas como filosofía. O sea, lo leo como pudiera leer cualquier otro texto con otro tipo de connotaciones, que evidentemente en algún caso, como puede ser en Marty Buber, por ejemplo, pueden llevarte a revelaciones, pero que tienen que ver cómo leo otro tipo de literatura, no como el que se mete a estudiar en profundidad la filosofía. Bueno, yo no tengo ninguna formación academicista respecto a la filosofía, pero creo que arribamos siempre al mismo punto, porque escribir y la filosofía se trata de querer entender de qué somos, cómo conocemos o cómo queremos, hasta dónde vamos, por qué. Tengo un hijo que está empezando sus primeros estudios universitarios. Me vino a consultar si le convenía o no estudiar existencialismo. Y la verdad que lo envidié muchísimo. Y le dije, obviamente, sí, anotate. Y estoy aprendiendo un montón a través de los papers que tiene que escribir. Así que llegamos al mismo punto. Yo lo hago a través de escribir de lo que me pasa. Hay un método que yo utilizo para escribir que se llama el método desahuciado, que es cuando estoy absolutamente desesperado y ya no sé qué más hacer, escribo. Creo que debe tener algo que ver con la filosofía. Hola, buenas tardes. Por aquí. Bueno, para mí es muy interesante este panel porque yo soy venezolana y mi mamá es de Tánger, Marruecos, casada con un francés de origen polaco. ¿Quieres sentarte? Sí, pero no he escrito nada, no me puedo sentar ahí. Pero mi pregunta es basada en el exilio y ahora vivo en Estados Unidos. Y la pregunta concreta es, muchos nos vamos por distintas razones, pero no todos se van, algunos se quedan. Y la pregunta es, si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de verse a sí mismos, si se hubiesen quedado, y si se hubiesen quedado e hicieron el ejercicio, ¿qué estarían haciendo hoy y cómo se verían a sí mismos? Bueno, ¿sabes? Empiezo yo, si te parece. No, me gusta tu pregunta mucho porque me pregunto los que se quedan y los que se van también. A ver, cuando me sitúo y me digo, si me hubiera quedado en la Alemania nazi, no tengo que preguntarme qué hubiera pasado, sé perfectamente dónde hubiera estado. En Marruecos no queda cultura judía en el norte de Marruecos, entonces hubiera sido muy difícil quedarse, o sea, realmente, si me hubiera quedado, me hubiera ido después. Eso es lo que sé en cuanto a Marruecos. Y lo que me preocupa ahora, por ejemplo, teniendo aquí a Juan Carlos también, es la situación en Venezuela. Y me preocupa mucho, y he escrito sobre eso también, porque es algo que lo estamos viviendo en directo, una situación que la tenemos muy cerca, que la hemos visto día a día, y tengo muy cerca a mi familia que de Marruecos se fue a Venezuela, entonces comparo los dos lugares. Yo sí me preguntaba, por ejemplo, si en lugar de irnos a Madrid, mi familia se hubiera ido a Venezuela. Por lo pronto, hubiera tenido la nariz operada, eso lo sé. Empezando por ahí. He visto la cara de mi prima y mi prima es igual que yo, pero tiene la nariz operada. Entonces, reconozco cómo hubiera sido mi... Mierda. Bueno, sé que cada uno sería diferente y eso lo tenemos muy claro, ¿no? Pero sí reconozco también que los que, por ejemplo, hoy Venezuela tiene un exilio muy fuerte. Unos se fueron antes, otros se fueron después. Que no sé si seguir hablando, pero bueno, yo sé que los que se fueron, que se fueron yendo, me resultan mucho más reconocibles y los entiendo porque es la situación que he visto en mi familia que los que se quedan. Y los que se quedan para mí son un misterio y además creo que en ese caso, en el caso venezolano, también es una fuerza y valentía.
Yo tengo un tío que es el único que se ha quedado de toda la familia y que vive solo en una casa, y me parece que el relato de mi tío, si en algún momento escribo sobre él, es casi un relato de Kafka, porque se ha ido todo a su alrededor, todo su mundo conocido, y él vive solo en una situación que además yo creo que como paradoja de la propia situación, ahora va en silla de ruedas y apenas se puede mover, entonces es el único que queda de toda mi familia y sentado en una silla de ruedas. Entonces la situación me refleja muy bien toda la paradoja de los que se van y los que se quedan, ¿no? Pero yo creo que hoy en día mi apuesta es por los que se quedan, y quisiera expresar toda mi admiración también a su valentía, ¿no? Bueno, no, la pregunta es magnífica, ¿no? Y de hecho para eso sirve la literatura, para en un momento dado imaginarte qué habría sido, ¿sí? Y yo de hecho he escrito también algún cuento de alguien que se ha quedado, ¿no? Porque me parece también que esos agujeros que dejamos los que nos fuimos tienen que ser contados, en primer lugar por ellos, pero no sé si al estar tan saturados de esa situación tienen ahora mismo el cuerpo como para contar qué ocurre con esa cama que quedó vacía, con esas llaves que quedaron en una mesa. Yo creo que eso es un relato necesario, que en el caso de Venezuela, por escribir, y he escrito algún cuento también, imaginándome qué habría sucedido o qué puede suceder por la cabeza de las personas que están allí. Y en mi caso concreto, pues supongo que habría terminado marchándome años después en situaciones mucho más complicadas que las que me permitieron irme en su momento. Yo como me marché porque quise, y probablemente me habría tenido que marchar de todos modos en cualquier tipo de situación. Yo con el tema político de Venezuela, de hecho soy bastante prudente y bastante moderado porque estoy fuera. Sospecho que si estuviera dentro no lo sería tanto, y que sería la idea que hay que hacer todo lo posible y con todos los mecanismos posibles para acabar con esa tiranía militar, pero no estoy allí, entonces yo tengo que tener otra actitud política, porque no puedo enviar a la gente a las calles, ¿no? Cuando yo estoy en mi casa. Entonces, solo por eso te digo, la ira que yo siento cuando voy a Venezuela y he ido a alguna marcha me habla de que yo sería otra persona si estuviese allí. Y entonces, sí, pienso eso, que habría tenido que, de todas maneras, me habría marchado. Yo no soporto ver más de 5 militares con fusiles. Y trabajo al lado de un cuartel en España, ¿no? Pero, en fin, bailan, cantan la canción de la campanera de Joselito, suben su bandera y poco más. Y cuando voy a Venezuela me resulta muy irritante la presencia de todos esos fusiles y de toda esa brutalidad verde oliva que está allí. Bueno, yo por suerte vengo de un país donde esos tiempos creo que nunca más volverán, pero es curioso el fenómeno de Venezuela, porque entiendo todo lo que está pasando en Venezuela a través de los amigos nuevos que tengo acá en Miami, y siento todo ese dolor que se vive en Venezuela a través de estos amigos nuevos de Miami. Y creo que está sucediendo algo muy extraño. El mundo está banalizando lo que está sucediendo en Venezuela, y es curioso que yo incluso me entere de la experiencia del dolor de Venezuela a través de la literatura. Estas semanas que estuve tratando de hacer un poco de prensa y de difusión del libro, estuve yendo a medios que son venezolanos acá en Miami, y es increíble cómo me parece que habría que hacer mucho más de lo que se está haciendo. En Argentina había una época donde te decían, tenés 5 horas para dejar el país. Eso no existe más, y quiero marcar esa diferencia. Yo soy un autoexiliado que decidí irme porque me parecía que era mejor para mi proyecto personal y familiar. Hay mucha gente que se quedó. Voy a Argentina una vez por año, y me comparo con la gente que se quedó. Con algunos siento que hicieron bien, y hay otros que me producen mucha tristeza, pero es algo muy personal y nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Sí, yo quisiera felicitarlos, excelente presentación.
Yo vengo también de Venezuela y me identifico mucho con lo que presentaron, lo que logré escuchar porque no llegué al principio. Mis padres eran sobrevivientes de campos de concentración, por lo cual llegaron a Venezuela por una manera de supervivencia. Yo escogí salir de Venezuela porque yo quise salir hace 30 años. Lo veo, la razón que les estoy diciendo esto es porque yo estoy en el sistema educativo, estuve muchos años en Venezuela, en escuelas americanas y escuelas venezolanas, y aquí también llevo muchos años trabajando y trabajo en el sistema de ISOL, que es inglés como segundo idioma, y me preocupa mucho el tema de la identidad, porque aquí trabajando con los niños siempre se escucha, bueno, no hables español, habla inglés, ayuda, o sea, como hay una negatividad hacia el idioma de nosotros para incorporarnos aquí, que no tengo ningún problema, porque si venimos aquí hay que aceptar lo que nos da, pero me preocupa el tema de identidad con la juventud y con los niños que están creciendo. Se tocó un poco aquí, y como escritores quisiera saber si hay algo que recomiendan, que han leído, que han escrito, ¿sabes?, para transmitir a generaciones futuras. Bueno, mi experiencia personal es que nunca dejé de hablarle en español a mis hijos, y siempre que me hablan en inglés, aunque entiendo lo que me dicen, les digo si me lo pueden repetir en español. La identidad es algo que nunca hay que perderlo, y el idioma es la base de la identidad. ¿Puedo preguntar? Quería preguntarles qué les motiva a cada uno a escribir. Si lo escriben para desahogarse, para enseñar, para entretener, ¿se lo plantean? Bueno, en mi caso, cuando he ido analizando los relatos y los inicios, tiene que ver en un factor, en una parte, tiene que ver con la lucha contra la muerte. Es una sensación de ir salvando. Y te das cuenta que no solamente salvas con el relato, la historia, el momento, el instante, sino que le da sentido también a mi propio tiempo. Entonces, cuando no escribo, tengo una sensación como de vacío. Sí, Graham Greene creo que dijo en una ocasión que no entendía cómo la humanidad que no escribía no enloquecía. Y yo comparto eso que dijo Graham Greene. Me cuesta, no sé cómo se puede no escribir. Entonces me cuesta mucho darte una definición, y porque es algo que produce una satisfacción tan inmensa y tan inmediata que me cuesta un poco como desdoblar para darte una respuesta. Hay quienes dicen que la escritura pues es como una especie de necesidad de expansión, de crecimiento. Pero bueno, esos son conceptos. Para mí, aunque es un tópico, te diría que es una forma de respiración. La gente dice, yo respiro, yo escribo. Así lo vivo. Es una alegría, es una alegría fundamental. Solo algunas bandejas paisas que me he comido son iguales. Bueno, en mi caso, como lo dije hace un rato, tengo el método desahuciado. Cuando eso me ataca, si no escribo, la paso muy mal. Y aparte escribo porque puedo, cuando puedo escribir. Creo que últimamente son más las veces que no puedo escribir, cosa que me desespera. Gracias. No, lo que le quería comentar, volviendo al tema del exilio, si yo soy exiliada, salí de Uruguay por una dictadura, no me dieron 6 horas, pero estaba muy fuerte, y después salí de Venezuela hace 6 años nada más, viví más de 33 años en Barquisimeto también. Y si ustedes no piensan que hoy día los venezolanos, los que se quedaron, son los exiliados, porque son unos extraños en su propia tierra. Y eso es terrible, porque yo siento que la gente está secuestrada. Muchos no se van y por suerte luchan por lo que hay que luchar, y otros no se pueden ir porque tienen su medio de vida ahí, y otros no se van porque ni siquiera se pueden ir porque no tienen plata para un pasaporte. Entonces los exiliados hoy día están adentro. ¿Qué piensan con el tema de Venezuela? Sobre todo, y además sería interesante
si se toca eso, ¿no? No, pero es que ahora que lo pienso, esto que tú dices, claro, hablas del caso concreto de Venezuela, en que sí, podría verlo claro de alguna forma, podría verlo con nitidez, pero quizás en muchos casos el exilio realmente ha sido el que se ha quedado sometido a una tiranía, y quienes se llevan como la parte luminosa de ese país para protegerla afuera son los que se marchan, los que van a recordar cómo era ese país cuando se reía, cómo era ese país cuando se cantaba, ¿no? Y pues sí, no lo había visto de esa manera, pero quizá esa gente que de alguna forma se piensa, bueno, han quedado secuestrados, pero sí, el exilio probablemente es de ellos porque ese no es su lugar. En cambio, a mí nadie me arrebata mis ciudades, no me arrebata Caracas, no me arrebata Barquisimeto, están intactas en mí. Es posible que si las tuviera que confrontar diariamente, pues desaparecerían. Entonces yo conservo las ciudades que ojalá vuelvan a ser, y también las conservo el que se fue a San Juan de Puerto Rico, y el que se fue a Bogotá, y el que se fue a Chile. Es una manera bonita también de darle sentido al dolor de toda esa gente que está teniendo que desplazarse y que moverse, ¿no? Sí, proteger la memoria de los que han quedado allí dentro, sufriendo heroicamente el día a día. Sí, es una manera de leerlo. ¿Quién realmente se fue? ¿No? ¿Los que se quedaron o los que se marcharon? Pero no diría solo en el caso de Venezuela, probablemente en el caso de muchas tiranías, los que se van son los que se quedan, quizás, no lo sé, no, habría que preguntarles a ellos, pero no creo que se reconozcan ahora mismo en ese país. Esas ciudades y ese país probablemente no son el que ellos conocieron, y probablemente también sucedió así con la dictadura en Uruguay, la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile. El exterminio fueron 30.000 personas en Argentina. El país como que siguió un rumbo similar. En cambio lo de Venezuela es como una democracia simulada, entonces no hay manera de salir. Lo otro se veía allá que algún día se salía, y en Venezuela no le ves por dónde. Eso es lo que apunta. Y además Venezuela duele más. Claro, lo más cercano. Pero a mí lo que me preocupa de lo que cuentas, precisamente es la distorsión del relato. Porque efectivamente están los que se quedan con un relato similar al que se han ido, pero están los que se quedan con otro relato, que es el que está distorsionado y que está interpretando la realidad de otra manera. Y ahí es donde se encuentra un problema grave que tiene que ver con lo que decías. En el fondo es una distorsión de la democracia que es difícil de combatir precisamente porque lo que te están hablando no es combatible. Entonces ahí creas una especie de mundo paralelo muy difícil y que es grave y se está viendo que además se está reproduciendo en otros lugares, ¿no? Yo creo que es algo muy simbólico de nuestro tiempo. El tema del relato es una nueva herramienta mucho más poderosa que las armas. En las dictaduras como la que hubo en Uruguay, en Argentina o en Chile, se utilizaban las Fuerzas Armadas. Bueno, se está dando cuenta que incluso en este país el tema del relato es la manera en cómo se maneja el poder. Argentina cambió de gobierno hace, ¿cuánto? 2 años. Bueno, todavía se sigue discutiendo sobre de quién es el relato. Quién habla y quién dice qué, y a quién hay que creerle. Me parece que son las nuevas maneras en que estas democracias muestran un punto muy débil, ¿okay? Incluso en este país. Yo quería comentar una cosa breve que tiene que ver con el exilio, los que se van, los que se quedan, el relato del poder. El relato del poder, y en el caso de América Latina, suele ser un poder militarista. Es un relato maniqueo, es un relato primitivo, es un relato cuartelario. Y una de las funciones que tienen los escritores, escriban sobre payasos, sobre globos, sobre tenis, sobre amor, escriban lo que escriban, es recuperar el lenguaje.
ese lenguaje que ha sido prostituido y disminuido y aplastado, ese lenguaje de buenos, de malos, de patriotas, de enemigos, ese lenguaje de guerra. Cuando un novelista y un cuentista comienza a escribir, pues justamente una de las funciones, creo yo, que tiene es recuperar la jugosidad que tuvo el lenguaje, arrebatarle el lenguaje al poder y crear novelas y cuentos llenos de ambivalencias, de polifonía, de juegos, de gratuidad, un lenguaje donde no existe el cuartel, donde no existe la guerra, donde no existe esa épica decimonónica, sino donde las posibilidades son infinitas. Entonces yo creo que incluso el novelista que en este momento escribe sobre vampiros, sobre papagayos, sobre globos, de alguna forma se está enfrentando a ese relato de poder que dice estamos creando la gran gesta patriótica, sea donde sea, en fin, estamos hablando de Venezuela, pero los relatos del poder terminan pareciéndose un poco, ¿no? El relato totalitario es parecido, y ahí creo que el escritor tiene una función muy importante, que es decir, yo voy a contar la realidad de una forma distinta como tú la estás contando. Y es algo que me dijo mi tía Juanita, que murió ya hace unos años, en el año 2000, cuando hubo en Venezuela un deslave y las Fuerzas Armadas y todos los quienes tenían que ocuparse de rescatar a la gente no lo hicieron sino hasta 10 horas después. Yo estaba muy indignado. Bueno, lo hicieron 10 horas después porque había una elección, un referéndum, algo de alguna de estas mamarrachadas de este hombre que se murió. Y entonces ella me dijo, cuéntalo tú, porque si no solo lo van a contar ellos. Y a mí me acompañó eso siempre. Cuéntalo tú quiere decir lo que sea y en la manera que sea, pero cuéntalo tú, porque si no, solo lo contarán ellos. Entonces yo creo que eso en todas las épocas y en todos los tiempos ha sido la función del escritor, no dejar que solo lo cuenten ellos. Muchas gracias a los invitados y gracias a ustedes por asistir. Los invitamos a seguir participando en lo que queda de feria, saquen el jugo. Ahora mismo aquí enfrente están Javier Velasco, escritor mexicano, y Pablo Simonetti, chileno. Los invitamos a que pasen, aprovechen las sesiones que faltan y apúntense aquí fuera a nuestro mailing list para que sigan enterándose de todo lo que pasa durante el año en la Feria del Libro de Miami. Gracias.